Buenas tardes. ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? Muy bien, vamos a abrir la Biblia. ¿Trajo su Biblia? Si no, van a aparecer los textos ahí en la pantalla. Vamos a empezar con Proverbios 14:21. Mire, el tema que voy a tratar en esta ocasión es un tema que Dios comenzó a hablar a mi corazón algún tiempo atrás, por no decir algunos años atrás. Es un tema muy poco tratado dentro de las iglesias cristianas. Es un pecado que es parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos, y los cristianos no estamos exentos de ese pecado. Pero es un pecado que tiene graves consecuencias, como todos, pero este en particular porque nos puede llevar al final a menospreciar a Dios. Y precisamente el tema se titula El pecado de menospreciar. Y vamos a leer Proverbios 14:21. Sígame ahí, por favor. Dice así: peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Aquí dice claramente que menospreciar a una persona hecha la imagen de Dios es un pecado. Es un pecado. Esta palabra menospreciar, en su etimología griega, significa considerar algo o a alguien como nada, restarle valor e importancia a algo o a alguien. La Biblia trata con alguien, o sea, con el prójimo, con el semejante. Esta actitud de menospreciar a otros es muy clara en la Biblia de que es un pecado. Menospreciar, según la palabra, tiene la idea de desfavorecer a alguien, así como de ignorarlo y no tenderle la mano, así como, pues este es un muerto de hambre, ¿no? O sea, ¿qué me importa lo que le pase, no? También tiene la idea de burlarse. Hay muchas maneras en que podemos burlarnos de las demás personas. Tiene la idea de tener a menos a alguien, mirar de lado, así como que, uy, pues no es ni digno que yo lo mire, ¿no? Así como de ladito. Tiene la idea también de deshonrar, de ridiculizar, de desairar, de ultrajar, maltratar, ofender, insultar, humillar, porque cuando alguien menosprecia a otro, lo está humillando y finalmente termina lastimando el corazón de la persona. O te lastiman o nos lastiman. Por consiguiente, menospreciar pues es un pecado que la verdad es muy común entre los seres humanos, este pecado. Si somos observadores, constantemente los seres humanos nos estamos menospreciando. Uno, porque es rubio, menosprecia al moreno o al negro, y el negro al rubio. Nos menospreciamos entre nosotros los seres humanos por el nivel social, hasta por el auto que traen, por la ropa que se viste, por el barrio donde vive. O sea, siempre hay esa actitud de menosprecio. Y muchas veces también menospreciamos a otros nada más por la simple apariencia, cuando la Biblia es clara de que Dios no mira lo de fuera, sino lo del corazón, lo de dentro. Y nosotros tenemos que aprender a tratar de comprender que el corazón es lo que vale en sí, no tanto la imagen externa. Y yo me he dado cuenta a través de los años que entre los cristianos este pecado está sumamente arraigado. En mi vida cristiana, como miembro de una congregación, así como ustedes antes de ser llamado al ministerio, yo no recuerdo haber escuchado, debe haber, por supuesto, ¿no? Pero no recuerdo haber escuchado un tema así específico acerca de menospreciar a otros, por lo que sea, ¿sí? Pero cuando Dios empezó a hablarme de esto, bueno, primero es obvio que el Señor quiere que el que va a enseñar, pues Dios quiere tratar el corazón, ¿no es cierto? Y lo fui asimilando y empecé a poner frenos, límites
en este pecado que se nos ha colado y que ahora está, pero sí a flor de piel en la vida de muchos cristianos. Porque cuando menospreciamos a otros, en realidad estamos diciendo que somos mejores que ellos. Ese es, en pocas palabras, lo que estamos proyectando. Cuando menospreciamos a otros, en realidad nos estamos comparando con otros a quienes consideramos pues que valen menos, o que no son dignos de tomarles en cuenta, o son sin importancia. Y fíjense que Jesús trató mucho este punto, los apóstoles igual, y la Biblia en general, como vamos a comprobarlo. Por ejemplo, en Lucas 18:9, Jesús está poniendo una parábola, pero está hablando al corazón de unos con los que estaban allí reunidos, que él sabía la intención del corazón. Y dice en Lucas 18:9, dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Cuando alguien confía en sí mismo como justo, o sea, como un hombre impecable, una mujer que no le hace mal a nadie, pero confían en sí mismos, está hablando de una soberbia, ¿sí? De un orgullo que lo hace actuar de cierta manera en relación con los demás. En este mismo versículo, en Lucas 18:9, se lee así en la versión en lenguaje sencillo. Dice: una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, miren cómo es esta traducción, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. Hay otra versión que dice: de esos que nunca aceptan que cometen errores. ¿Conoce gente que nunca acepta que comete errores? ¿Sí? ¿Conocen a uno o no? O a lo mejor somos unos de ellos. Bueno, no lo sé. Pues sí, efectivamente Jesús se refirió a aquellos que constantemente desfavorecen a otros, porque para ellos son sin importancia, ¿sí? Jesús está refiriéndose a aquellos que constantemente se burlan de otros seres humanos, que los tienen a menos, de aquellos que miran de lado con desprecio a los demás, que los deshonran, los ridiculizan, los desairan, los ultrajan, los maltratan, los ofenden, los insultan, los humillan y terminan lastimando el corazón por la actitud que hay de menosprecio. ¿Alguna vez has sentido tú el menosprecio de alguien? Se siente feo, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos reconocen que también hemos menospreciado a otros? ¿Sí lo reconocen? Entonces también los otros sintieron feo. Entonces Jesús les dice una parábola. Dice en el versículo 10 de Lucas 18: dos hombres subieron al templo a orar. Al templo a orar, pues es que se va a la casa de Dios a orar. Orar es un privilegio, hermanos, porque orar es hablar directamente con Dios. Ese es un privilegio que Dios nos dio a los seres humanos que creemos en Él. Hablamos cara a cara. Es una actividad propia de alguien que tiene piedad y devoción a Dios. Orar, pero se puede orar con el corazón torcido. Miren lo que sucede. Subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Ambos eran pecadores, como todos somos pecadores. Dice el versículo 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate, Jesús habla de un fariseo y un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que cobraban los impuestos a favor de Roma. El problema con ellos es que abusaban de esa autoridad que les delegaba Roma para recaudar los impuestos, y abusaban de la gente y los extorsionaban y se enriquecían y eran soberbios, eran pecadores, cuando alguien quería ofender al otro lo comparaba con un publicano, o sea, así como diciendo, es sumamente pecador. Pero los fariseos, ¿quiénes eran? Porque habló de un fariseo y de un publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, los fariseos dentro de Israel, era como la élite de cierto grupo de personas que habían sido elegidos dentro de ellos mismos
como representantes de la ley de Dios, les llamaron fariseos. Eran muy estrictos. Entre otras cosas, los fariseos enseñaban la ley a la gente, la explicaban, pero tenían una particularidad: ellos no la obedecían. Jesús les recriminó, les dijo: ustedes atan cargas pesadas en los hombros de los discípulos y ustedes ni con un dedo las mueven. Les decían, por ejemplo, perdonen, y ellos no perdonaban. Les decían, diezmen, y ellos no diezmaban. Les decían, ofrenden, y ellos no lo hacían. Les decían, obedezcan, y ellos no lo hacían. Eso fue un rasgo peculiar de los fariseos. Ellos vivían una vida marcada por la hipocresía, vivían una vida falsa. Se creían mejores que los demás porque formaban parte de esta élite de seleccionados dentro de todo el pueblo de Israel, y su actitud era altanera, de menosprecio, era ofensiva hacia los demás, ¿sí? Se creían la crema innata de la religión judía. Pues estos fariseos, entre otras cosas, también fueron los principales enemigos de Jesús. Ellos se dedicaban constantemente a criticar a Jesús, constantemente acusaban a Jesús, constantemente menospreciaban las enseñanzas de Jesús. Ellos solían poner más énfasis en las cosas externas, en lo ritual, que en la condición del corazón. Y ellos, un día, bueno, hay muchos pasajes, pero uno de ellos, van con Jesús y le recriminan, dicen: a ver, ¿por qué tus discípulos cuando comen no se lavan las manos? Pero era un tono ofensivo, así como diciendo: ¿qué con ustedes? Entonces Jesús les dijo, ahora, los fariseos tenían un ritual que se lavaban las manos de manera literal, pero le atribuían poderes santificadores a un ritual, y los ritos no salvan, no tienen poderes de ninguna clase, mostrando pues que ellos le daban más énfasis a lo externo que a lo interno. Entonces Jesús les dijo: no, nadie se va a contaminar por comer con las manos espiritualmente, con las manos sin lavar. Dice: lo que verdaderamente contamina al hombre es lo que sale del corazón, que es lo que ustedes deben arreglar, porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los adulterios, los homicidios, las estafas, todo eso contamina y daña a los demás. Pero comer sin lavarse las manos no contamina espiritualmente a nadie. Pues esos eran los fariseos, pero ambos eran pecadores. Entonces volvamos a la parábola, Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Ahí vemos una actitud. En realidad, aunque mencionó a Dios, no tomaba en cuenta a Dios. Oraba de esta manera, diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Uy, qué humildad, ¿no? Dices, ladrones, son ladrones, y voltea a ver a otros, ¿verdad? Yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y luego está el publicano allí, dice: ni aún como este publicano. Qué actitud tan espantosa. Y luego empieza a decir lo bueno que él era. Ayuno 2 veces a la semana. Bueno, ayunar es bueno, es una actividad espiritual que los cristianos han usado a través de los siglos como un medio para afligir la carne, estar tranquilos, buscar a Dios en la búsqueda de su voluntad, etcétera. Es una actividad de tipo espiritual. Pero él ayunaba 2 veces a la semana, 8 veces al mes y un montón de veces al año. Aparentaba una piedad que en realidad no tenía, porque ayunaba, pero su corazón seguía menospreciando a los demás. Su corazón seguía lleno de soberbia, y no sirve de nada para aquel cristiano que ayuna, pero su corazón está torcido. No sirve de nada. Y luego sigue orando, entre comillas: doy diezmos de todo lo que gano. Uy, pues cualquiera diría, muchos pastores quisieran tener este fariseo como miembro de su iglesia, porque pues desgraciadamente no todos tienen este entendimiento, o no quieren entenderlo, que la obra de Dios necesita el apoyo económico de todos. Y bueno, fíjate, doy diezmos de todo lo que gano, dice. Bueno, diezmar para apoyar la obra del Señor, pues es algo
que Dios aprueba, que Dios recibe con agrado, siempre y cuando sea con el corazón correcto. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Pero este hombre quería aparentar una piedad que no tenía, nada más cosas externas, ayuno. Y un día les recriminó Jesús, le dijo, ustedes cuando, les enseñó a sus discípulos, ustedes cuando ayunen no sean como los fariseos, que son hipócritas, que demudan el rostro así como para mostrar a los hombres que ayunan, y ponen carita de tengo ganas de una birria de don aquí a la vuelta. Dice, no, ustedes cuando ayunen lávense, peínense, y no muestren a los hombres que ayunan, sino a Dios. Les está hablando del corazón. Y cuando den, dijo, háganlo, que no sepa su mano derecha lo que hace su izquierda. No sean como los fariseos, que tocan trompeta delante de todos para mostrar a los hombres que son muy generosos. O sea, dar es bueno, ayunar es bueno, orar es bueno cuando se hace con el corazón correcto. ¿Me están siguiendo? Bueno, seguimos con la historia. Y aquí está este fariseo menospreciando a los demás. Versículo 13, más el publicano, que también era un pecador, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. O sea, estaba mostrando una actitud por la posición de su cuerpo, estaba mostrando una actitud, sino que golpeaba el pecho, que era una costumbre judía que simbolizaba arrepentimiento, y se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, dame tu perdón, soy pecador, reconozco que he pecado, que abuso de la gente, ayúdame. Y estaba allí confesando su pecado al Señor. Versículo 14, dice, os digo que o sea, el publicano que fue despreciado por el fariseo, os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Se acuerdan que Pablo dijo a los Romanos, capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Mire, este publicano llegó en una condición y se fue diferente, se fue con paz en su corazón. El fariseo llegó en una condición y se fue no solo en la misma condición, sino en la peor condición. Smiling all of the time without me. You're working
¿Por qué? Porque le siguió añadiendo pecado a su pecado. Nunca lo reconoció. Y el publicano se fue justificado y lleno de la paz del Señor. Pero luego hay algo muy importante que Jesús dice en el versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera, puede ser tú, aquel, yo, quien sea, que se enaltece por su actitud soberbia, de autosuficiencia, de no reconocimiento, que también falla, se enaltece. Yo soy mejor que los demás. Todos se equivocan menos yo. Cualquiera que se enaltece será humillado. ¿Por quién será humillado, hermanos? Díganlo fuerte. Por Dios. Pero también dice, y el que se humilla, o sea, reconoce su condición pecaminosa, será enaltecido. ¿Quién lo va a enaltecer? Dios. En otras palabras, el que menosprecia a otros será menospreciado por Dios. Esa es la idea aquí. Como Santiago mismo lo expresa en Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, dice. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, y el soberbio es sumamente despreciativo. Dios resiste a los soberbios y le da gracia, le da favor a los humildes. Ahora, el verbo resistir, Dios resiste, significa en el griego ponerse en contra. Entonces aquí, ¿cómo podemos leer? Que Dios se pone en contra de los soberbios, que menosprecian a los demás. Dios resiste, Dios está en contra. Es decir, en otras palabras, cuando nosotros, la soberbia nos lleva a despreciar a los demás, nos estamos volviendo enemigos de Dios, o estamos poniendo a Dios en contra nuestra. ¿Se están dando cuenta de la gravedad de este pecado? Es muy grave, hermanos. La verdad es que todos los que estamos aquí y todos los cristianos en general, de alguna manera, todos llevamos un fariseo dentro. Todos. Y fue precisamente esa actitud que Dios no puede tolerar. Todos tenemos esas actitudes como las del fariseo. Actitudes que no agradan a Dios, que van en contra del Espíritu de Dios, que van en contra del amor fraternal, que van en contra de la unidad del cuerpo de Cristo por el desprecio que hay en el corazón hacia otros. Fíjense, en una ocasión a Jesús estaba enseñando, estaba cansado, probablemente tenía hambre, sed, pues era un humano como nosotros. Y él andaba haciendo bienes a la gente, dice la Biblia, andaba predicando, pero oraba por los enfermos, hablaba con ellos, les enseñaba por largas horas. Y hay un pasaje en Mateo 19:13, cuando dice que entonces le fueron presentados unos niños. Hay una versión que dice, entonces había unas madres que llevaron a sus hijos delante de Jesús. O sea, les presentaban a los niños, se entiende que eran los padres, ¿no? O la mamá, que comúnmente eran las que siempre llevaban a los niños de la mano. Y se los presentaron para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Algo habían visto estas madres cuando Jesús ponía las manos en las personas, sanaban, eran transformadas, liberadas, bendecidas. Y ellos dijeron, bueno, pues la edad más tierna de un ser humano son los niños, donde pues son un retrato de la inocencia los niños. Vamos a llevar a nuestros hijos para que Jesús les ponga las manos y los bendiga. Entonces ellas se acercan a presentarle a esos niños y mire qué hacen los discípulos. Los guaruras del Señor se autonombraron guardaespaldas del Señor y los discípulos les reprendieron a las mamás. No, sáquense con sus mocosos. Bueno, eso no dice la Biblia, obviamente, ¿no? Pero se entiende porque aquí el verbo reprender es no aceptar que se acerque nadie, es desechar, es hacer a un lado, es menospreciar a los niños. Y miren la reacción de Jesús. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí
y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, o sea, les concedió el deseo a sus madres de ponerle las manos y bendecirlos, no los discriminó. Miren, los niños, hermano, son una bendición de Dios. Toda congregación que se precie ser cristiana, tiene que tener un cuidado especial, hablando en sentido congregacional, desde el más pequeñito hasta el más ancianito. Tiene que haber ministración para todos. A veces, yo he notado a través de los años, cuando estoy con pastores, y es muy más común de lo que ustedes se imaginan, no falta las preguntas de este tipo. Hola pastor, ¿y tú de dónde eres? No, pues de tal ciudad, y empieza uno a conocerlos. Y no falta la típica pregunta: ¿y cuántos miembros tienes en tu iglesia? ¿Y sabe qué contesta el 95%? Dice, bueno, ahorita somos como 180 adultos. Dice, entonces cuando yo escucho algo que se pregunta, que yo estoy allí, digo, 180 adultos, ¿no hay niños en tu congregación? Ah, sí, pero nada más contamos a los adultos. Ah, o sea, los niños no son miembros. Los niños, ¿para qué los contamos? Es un menosprecio, pues surgido de la ignorancia. No debería de ser. Entonces, entender esto, que a los niños no hay que menospreciarlos. Cuando eventualmente a mí me preguntan, que no me gusta nada esa pregunta, yo trato de evadirla siempre, porque luego si dices somos 40, el que dice tiene 40, yo tengo 40, le dice, pero yo tengo 40, hermano. Se menosprecian. Y si le preguntan a uno que tiene 1000, dice, pues yo tengo 1000, y se enaltece. O sea, son puras tonterías de reacciones que tenemos. Yo trato de evadir darle esa respuesta. ¿Y cuánta gente tiene, hermano? Yo le digo, no, pues un montón de problemas que solucionar. Y trato de evadir. Si no, un montón de horas de consejería, no, un montón de oración para que el Señor. No, pero ¿cuánta gente tiene? Díganos. ¿Para qué? Y si eventualmente digo, contamos a los niños, porque los niños son hasta más dóciles que los adultos, y los niños no cuestionan las enseñanzas de Jesús, y los niños tienen otro corazón. Entonces Jesús dice, no, discúlpenme, los niños no pueden ni deben menospreciarlos. En otra ocasión él dijo, ay de aquel que hace tropezar a uno de estos niños. Ay de aquel. Una señora vino sigue aquí en Casa de Oración hace unos 3 años. Pastor, permítanos ser miembro, viuda la señora con 2 niños, permítanos ser miembros de Casa de Oración. Dice, porque mire, de la congregación de donde yo vengo, pues dejan a los niños brincar, andan en la plataforma, el pastor está predicando y los niños jugando luchitas allá a un lado y distraen, y no, nadie los atiende. Entonces yo fui con el pastor y le dije, pastor, ¿por qué no hacen enseñanzas para los niños? No, los niños, esos ya cuando crezcan. Dice, oiga pastor, pero es que yo necesito que me enseñen cómo educarlos, yo no sé, yo necesito que me instruyan, necesito palabras. No, ya cuando se vayan presentando las cosas, pero ahorita no, déjenlos, los niños son inocentes, déjenlos. Dice, y no, yo entiendo que no. Dice, y recíbanos por favor, porque yo veo que a los niños aquí desde la cuna, desde los niños de brazo, no es una guardería, es un lugar donde aún se les ministra a los niños. Como dijo un sabio, dijo, aprendí a no menospreciar a las personas cuando me di cuenta que me menospreciaban a mí por menospreciar a otros. Empecé a sentir lo que yo hacía sentir a otros y dije, no, basta.
Yo siento bien feo que me estén menospreciando. Y era un hombre muy reconocido en su época, pero era muy soberbio y menospreciaba. Entonces él escribió cuando reflexionó: aprendí ya a no menospreciar a las personas, porque me di cuenta que me despreciaban a mí por menospreciar yo a los demás. Y me paré, me detuve. Proverbios 11:12 dice lo siguiente: el que carece de entendimiento, de discernimiento, de amor fraternal, todo eso, dice, menosprecia a su prójimo. Lo desvaloriza, lo ultraja, lo desaira, lo desecha a su prójimo. El que carece de entendimiento, ¿qué? Dice, menosprecia a su prójimo. ¿Por qué? Porque no es prudente, no es sabio, no tiene sentido común, no tiene sensibilidad y menosprecia. Eso es un rasgo de la soberbia. Claramente lo está diciendo ahí la Biblia. Ahora, este mismo versículo de Proverbios 11:12 en la versión moderna se lee así: aquel que desprecia a su prójimo es falto de entendimiento, pero el hombre de discernimiento callará sus defectos. O sea, aquel que siempre está menospreciando es aquel que siempre está, todo le parece mal, todo critica. Ay, ahora va a predicar fulano, ay, ahora va a dirigir la alabanza, o sea, y luego cada rato se equivoca y empieza a comentar con los demás. O sea, no tiene educación, no tiene sentido común. O sea, es alguien que está en problemas y se mete en problemas con Dios, y lo peor, mete en problemas a otros. El menosprecio es un pecado que Dios rechaza. Hay una historia allí en 2 de Samuel capítulo 6 muy interesante de menosprecio. Es una historia de menosprecio. Están involucrados aquí David, que asume el reinado a la muerte de Saúl. David se casó con la hija de Saúl, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Mical, muy bien, así se llamaba. Y Saúl se distinguía porque era un rey que, aunque era rey de Israel, no amaba la presencia de Dios. Ese canto que acabamos de cantar hace un rato de oh, tu gloria tan hermosa, él no le interesaba ese tipo de cantos. ¿Por qué? Porque en su tiempo, en su reinado, Saúl permitió que los filisteos atraparan el arca del pacto. Esa arca representaba la presencia de Dios, y el hecho de no ir a rescatarla y volverla a traer a Jerusalén hablaba de su menosprecio a la presencia de Dios. No amaba la presencia de Dios. Y esto me lleva a una reflexión. A mí me preocupa la gente que dice: yo llego a casa de oración, llego a la congregación después de terminada la alabanza. Yo nada más llego a lo importante, la palabra de Dios, dicen. Oiga, ¿de verdad usted cree que es correcto eso? ¿Sabe qué es eso? Es menospreciar la presencia de Dios. A mí no me importa la presencia, no me importa adorarlo, no me interesa. A mí me interesa comer espiritualmente y estar bien sano. Pues parece que no le surte ningún efecto la predicación. Eso es menospreciar la presencia de Dios. Y Saúl se distinguía por eso. Pero muere, sube David al trono, y lo primero que hace es agarrar a sus guerreros y dice: vamos por el arca. Y se las arrebata, un enfrentamiento allí, y la rescata y la lleva a Jerusalén, el arca. Pero David estaba feliz, contento, y armó una tarde de alabanza y de adoración impresionante. Vamos a leerla. 2 de Samuel 6:14. Y llevaban el arca que habían recién capturado, y dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. ¿Delante de quién? De Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David, o sea, era una vestidura muy sencilla. Dice: así David y toda la casa de Israel conducían el arca. Fíjese, todo el pueblo involucrado conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. O sea, era una fiesta, hubo una algarabía.
Sonaban los instrumentos, sonaban las trompetas, las arpas, los panderos, y no era poca gente, de manera que el cántico era estruendoso. Si aquí suena estruendoso que un par de miles de personas, ahora imagínense con miles de personas. No era para menos. Celebrar a Dios, celebrar que la presencia del Señor volvía a estar en medio de Israel, era para los que amaban a Dios un acontecimiento que les produjo muchísima alegría. Pero mira lo que sucede. Versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana. A ver, ¿qué estaba haciendo allá? O sea, no estaba donde deberían de estar y donde estaban todos los del pueblo de Dios. Ay, no, yo no me junto con la chusma. Ay, no, qué aburrido eso de estar ahí celebrando. ¿Para qué? Y se puso a mirar, a criticar desde la ventana lo que otros estaban haciendo. Y miren lo que sucedió. Y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Le menospreció. ¿En dónde? En su corazón. Ya no más. ¿Qué es esto? Y lo menospreció. Qué ridículo el rey levantando las manos. Qué ridículo el rey danzando. Como alguien me mandó un correo que yo les dije hace 2 semanas, bueno, han sido varios, ¿no? Que dicen, ay, pastor, ¿qué hacen todas esas payasas brincando? Qué feo, ¿no? Qué manera tan burda, tan grosera, ¿no? Tan despreciativa. Yo les pregunto a las panderistas, ¿están contentas de alabar al Señor? Y lo hacen con todo su corazón. Pero siempre va a haber micales que no están involucrados y están allá viendo desde lejos, en este caso viendo en YouTube, y le menospreció en su corazón. Pecado. Pero ahí no queda la historia. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, y lo que viene a continuación se lee con un tono de burla y de ironía, ¿sí? Así como, más o menos así. ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos? Esto de criadas era una manera muy despreciativa que se estaba dirigiendo a las que trabajaban en el palacio haciendo las labores de limpieza. No sé cuántos de ustedes tengan alguna persona que les hace el aseo, pero les voy a recomendar algo: trátenlos con dignidad. No les digan gatas, por favor. No les digan, no las desprecien por ser gente humilde. Mucho menos les truenen los dedos, ándale y rápido, y mucho menos los exploten. Páguenles bien, denles de comer, trátenlos como seres humanos. El hecho de que tuvieron una condición distinta en la que ellos nacieron de pobreza, y tú una posición mejor que tienes para pagarle a otro, no te da derecho a menospreciar a nadie. ¿Están escuchando, cristianoides? ¿Están escuchando, cristianos? No podemos menospreciar a esa gente sencilla. Tenemos que respetarlos y tratarlos bien, y denle su aguinaldo, por favor. En serio. Con la mira, así como usted quiere que lo midan, que le den 3 meses, ¿usted le puede dar 3 meses? Bueno, ahí se lo dejo. Pero me temo que si no lo valoriza, usted lo menosprecia. Y no solo no le da ni 3 meses, no le da nada. Y lo hace trabajar 12 horas, lo cual es completamente abusivo e ilegal. Y eso está demostrando el espíritu de Mical. Esas criadas, dice.
se descubrió delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Óigame, le está diciendo al rey un cualquiera. Ahí vemos a una esposa menospreciando a un esposo. Señoras, respeten a su marido, dice la Biblia. Pero también hay esposos que menosprecian a sus esposas. Ay, esta comida ni el perro se la come. ¿Dónde tienes la cabeza? A mí hazme bien, con manteca los frijoles. No, hermanos, no. No, mira, si le salieron salados o le salieron mal la comida, no la ofendas. ¿Verdad que no, señoras? Ya se desahogaron. No, o sea, si salió mal, simplemente no digas nada. Pásalo por alto y agradécele. Oye, gracias por la cena. Pero no menospreciar. Fíjense hasta dónde podemos, sin darnos cuenta y estar bien conscientes, cómo menospreciamos aún a los seres más queridos. Cuando usted tiene más favoritismo con uno, tiene dos hijos y a uno de ellos le da más favor, le compra los Nike y al otro le compra de esos de ahí de Soriana, y usted hace diferencia, usted está menospreciando a alguno de sus hijos. ¿Cómo es posible que a carne de su carne lo menosprecie y favorezca más a uno que al otro? La Biblia dice que Dios nos ama a todos por igual y a ninguno lo tiene más ni en menos. Ya no hay hombre ni mujer, ni judío ni griego, dice. Somos uno en Cristo. Ahí habla de una imparcialidad y debemos imitar a Dios en eso. De otra manera, estamos menospreciando a otros y estamos pecando. Pero la historia termina mal aquí, porque el menosprecio de Mical fue grosero. Versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, le dice, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Fue delante de Dios. Como aquella señora que en aquel pasillo me dijo: ay, pastor, hoy no me gustó la alabanza. Yo le dije: qué bueno, porque no era para usted. ¿De cuándo acá la alabanza es para nosotros? ¿Te importa, Chuy, que le guste a la gente la alabanza? Cuando yo dirigía, a mí no me importaba si les gustaba a ustedes. Pues ahora menos, porque ya no dirijo. Pero en aquel tiempo yo no me preocupaba si les gustaba a ustedes. Yo no actuaba ni lo hacía para ustedes o para los de ese entonces. Yo me preocupaba que fuera para Dios y si le agradaba a Él o no. ¿De dónde sacan eso de que, ay, hoy no me gustó la alabanza? Ay, va a dirigir fulano. Ay, no me gusta. Mi preferido es Luis Miguel. No, hermanos. ¿Cómo? A ver. Ay, yo voy a predicar fulano de tal. Ay, no me gusta. A mí me gusta fulano de tal. Ahí como de que despistadamente te vas al baño, viejita, y luego yo me voy detrás y nos vamos porque no me gusta este. Escúcheme bien, siga haciéndolo y va a terminar muy mal, muy mal. ¿Sabe cómo va a terminar? Porque ya lo empezó a hacer. Al menospreciar de lo que he mencionado, van a terminar despreciando directamente a Dios, como lo vamos a ver a continuación. Delante del Señor, dice en el versículo 22, y aún me haré más vil que esta vez. O sea, ante tus ojos, porque dice, y seré bajo a tus ojos, sí, ante tu opinión yo soy un cualquiera, pero seré honrado. Y luego mira lo que dice, delante de las criadas de quienes has hablado. ¿Por qué dijo de quienes has hablado? Por cómo las mencionó, cómo se refirió a ellas, las ofendió. Pero mira las consecuencias de los Micales, versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. ¿No sería un juicio de Dios? Probablemente. Porque Dios resiste a los soberbios, se vuelve en contra de ellos. ¿Usted cree que Dios escucha las oraciones de esos?
No, ahí está la parábola del publicano. No la escuchó. Pero sí escuchó la del publicano. La del fariseo no la escuchó. La del publicano sí. ¿Por qué? Porque se arrepintió y no se estaba comparando con nadie. Pablo se considera después de Jesús como el cristiano que más difundió el evangelio en aquellos tiempos, y él siempre estuvo preocupado por el desarrollo sano de los cristianos en las distintas ciudades y regiones. Él escribió exhortaciones a no menospreciar a otros, a los cristianos en Roma, a los cristianos en Corinto, a los colosenses, a los efesios. Por ejemplo, en 1 de Corintios, Pablo se enteró de que había este problema de que se menospreciaban. Entonces el Espíritu Santo le inspiró a poner una analogía del cuerpo humano para ilustrar de que somos un cuerpo en Cristo. Y esto es lo que él menciona en 1 Corintios 12:13. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos, ¿cuántos? Todos bautizados en un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, no importa, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Y a todos, dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos. Además, y comienza con su analogía, para hacerlos entender que era un pecado menospreciar a otros hermanos. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, síganme con atención, mas ahora Dios, ¿quién? Digan todos, Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. O sea, tú. Dios nos puso en el cuerpo de Cristo para una función específica. ¿Son todos ojo? No. ¿Son todos oreja? No. ¿Nariz? No. ¿Son todos pie? No. Entonces, no. Somos diversos. Formamos de manera diversa un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cada quien hace una función. Pablo les dice a los corintios también: ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos lenguas? No. ¿Todos tienen dones de sanidades? No. Siempre la respuesta es no. ¿Por qué? Porque no todos tenemos la misma función. Ahora, fíjate la sabiduría que Dios le dio a Pablo para enseñar a los corintios, porque dice en el versículo 18 que Dios colocó a cada uno en el cuerpo como Él quiso. O sea, Dios es soberano y Él hace como quiere. Versículo 19: porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora, dice, son muchos los miembros. Esta congregación, hermanos, es parte de la iglesia de Jesucristo en Guadalajara, que unida, o sea, junto con las demás iglesias cristianas de esta ciudad, somos parte del cuerpo de Cristo que está formado por todas las iglesias alrededor del mundo. Solo somos una parte, y cada parte del cuerpo es distinta. Hay mucha semejanza entre, por ejemplo, las dos manos, los dos ojos, pero hacen distintas funciones. Si usted es diestro, pues nada más hace todo con la derecha. Si es zurdo, pues con la izquierda. Entonces ahí ya no hay una igualdad exacta. Entonces dice: pero ahora, dice el 20, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano: no te necesito. Oiga, qué actitud, no te necesito. Pero eso es muy común. No necesito de ti, ¿eh? Ah, no. Es como esto, mire, es como si mi mano izquierda le cae mal a la mano derecha. ¿Y por qué le cae mal mi mano izquierda a la mano derecha? Pues porque es casi inútil y a mí sí me usa, pues yo soy diestro.
Y de pronto, como le cae mal la mano izquierda a la mano derecha, de pronto la mano se pone allí y la mano derecha toma un machete y ¡zas! Y rueda la mano por allá. Y le dice la derecha: no tengo necesidad de ti. Ah, no. ¿Ustedes creen que es verdad eso, que no tengo necesidad de ti? Bueno, pues cuando vayas a hacer algunas ciertas cosas, vas a necesitar la ayuda de esa otra mano. Por algo Dios nos dio dos. ¿Sí? Y dice en el versículo 22, antes bien, en el 21 dice: ni tampoco la cabeza le dice a los pies: no tengo necesidad de vosotros. No sirves para nada, no te necesito. Eso es menospreciar. Y nadie en su sano juicio menosprecia ninguna parte de su cuerpo, ¿verdad que no? Ahora fíjate lo que dice el 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Se han puesto a pensar alguna vez por qué Dios puso pestañas en el párpado y cejas? Si no tuviéramos cejas ni pestañas, ¿saben qué sucedería con los ojos? Constantemente estuviéramos lagrimeando, llorando. ¿Por qué? Por el polvo que cae y se detiene en las cejas. Por eso hay que limpiárselas todos los días. Y las pestañas, para esa es la función de la pestaña: protección para los ojos. Y quizás alguno de ustedes sea un pelito de una pestaña, y si usted se menosprecia, estaría pecando también. Ay, pues yo ¿qué soy? No, pues yo soy un pelo no, pero es necesario. Y el ojo no puede decir: no tengo necesidad de las pestañas. Dele una lección al ojo, arránqueselas todas y rasúrese toda la ceja para que vea. Entonces el ojo se va a dar cuenta y va a empezar. Y todos: ¿qué tienes en tu ojo derecho? Todo rojo. Ay, pues no sé. Oye, ¿y el hermano ceja? ¿Y la hermana pestaña? No, pues las arranqué porque no las necesito. Oye, no, te dañaste a ti mismo. Ese es el gran pecado entre los cristianos de hoy, que nos menospreciamos unos a los otros. Yo les mencioné que esto no surgió ayer que preparé el mensaje. Nada más armé el bosquejo de todo un proceso que el Señor ha venido tratando primeramente conmigo. Esa es la verdad. Yo reconozco que muchas veces me excedí y caí en ese pecado, aún enseñando la palabra de Dios. Pero bueno, siempre hay tiempo para rectificar, ¿sí o no?